La farmacia existe desde los orígenes del hombre. El gran desarrollo de esta ciencia comenzó en el siglo III a.C., en cuatro principales civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, China y Babilonia. En Mesopotamia, la producción de medicamentos comenzó un poco más de 4000 años. En la cultura babilónica están los primeros indicios del uso de fármacos. Allí detectaron la peligrosidad y dosificación de las sustancias administrándoselas a esclavos. Utilizaban ungüentos a base de planta ahoma para una bebida sagrada llamada belladona, la cual se usaba para aliviar los espasmos musculares. Los sumerios llevaron a cabo las primeras operaciones farmacéuticas: desecación, pulverización, molienda, prensado, filtración, decantación, entre otros. Propusieron formas farmacéuticas como pomadas, lociones, cataplasmas, enemas, infusiones, vinos y emplastos. Los egipcios hace 5000 años contaban con médicos que a su vez eran sacerdotes, llamados sunnis. Se creía que el centro era el corazón. Creían que las emociones, los sentimientos y la personalidad estaban allí. Los antiguos egipcios aliviaban algunos dolores con algunas sustancias básicas, como el consumo de cerveza o el uso del opio. El opio es un potente analgésico que en su tiempo aliviaba los dolores más fuertes. La aspirina, aunque creemos que es un invento reciente, los egipcios ya habían encontrado su principio activo, donde usaban una tinaza con corteza de sauce. El sauce es donde actualmente se obtiene la aspirina. Mucha de la historia farmacéutica se encuentra en el papiro Eber. El papiro contiene cómo preparar 826 medicamentos. Es una antigua guía farmacéutica. El uso de aloe vera como antiparasitario y ungüento tópico, la cúrcuma como cicatrizante y el incienso como enjuague bucal son algunos de los que usaban los egipcios y aún seguimos usando por su gran efectividad. En Grecia y Roma, entre el siglo IV a.C. y hasta el año 476 después de Cristo, se inicia la medicina racional con Alemena de Crotona, hasta la medicina posterior con Galeno. En este periodo se hace notar la influencia religiosa. No existía la figura del farmacéutico como tal, pero aparece la farmacia galénica. Galeno da las bases técnicas para la preparación de las principales formas farmacéuticas, y se conocen los primeros auxiliares de la medicina: rizotomos, farmacópolos, los pigmentarios y los ungüentarios. Se distinguen, igual que en Egipto, los fármacos de uso externo, pomadas, esparadrapos, ungüentos, y los de uso interno, infusiones, decocciones, fermentaciones, entre otros. Y se descubre la terra sigillata, que permite crear pastillas preparadas con la base de una arcilla blanca, el bolus alba y empastadas con sangre de cabra. Es también en la antigua Grecia donde surgen importantes grupos de expertos en plantas medicinales como Dioscórides y el botánico Teofrasto. Fue en 754 en Bagdad, donde los árabes establecieron las primeras farmacias, siendo reguladas por los abasídas en el siglo IX. Este hombre llamado el padre de la farmacología, y es quien consolida la separación de la farmacia y de la medicina en el Medio Oriente. Siendo los árabes los encargados de esta separación, por otra parte, Avicena describe varias formas farmacéuticas para administrar los medicamentos: papelillos, tabletas, jarabe, polvo, ungüentos, baños aromáticos, aceites, tinturas, gotas medicinales, laxantes, lavativas, entre otros. En la Edad Media, en un principio, Bizancio conserva en fase de esterilidad la ciencia grecorromana, mientras que la civilización árabe conserva la ciencia griega, pero haciendo aportaciones y transmitiéndola al occidente. En este periodo se tienen los primeros indicios de la existencia de farmacias, como lugar físico en que se dispensan medicamentos. Es en 1221 cuando se tiene constancia de la primera farmacia de Europa, creada por los frailes dominicos en el convento de Santa María Novella en Florencia, Italia. Estos frailes cultivaban hierbas y plantas y elaboraban medicinas y ungüentos para la enfermería del convento, pero no venderían al público hasta 4 siglos después, cuando en 1658, tras el éxito de elaboraciones como agua de la reina, óleo de Bagno o agua de lavanda, deciden abrir el establecimiento, que de hecho hoy en día permanece en el mismo lugar y abierto, aunque tras 1866 es propiedad del Estado. En el año 1240, Federico II Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio Romano,
Germánico promulgó un edicto por el cual se decreta la separación entre los oficios de médico y farmacéutico, pero realmente el primer establecimiento abierto al público se sitúa en Tallin, Estonia, que desde el momento que se crea el laboratorio se decide poner a disposición del público los medicamentos elaborados. Esto en 1422, ya que llevaban 2 siglos funcionando los frailes de Florencia, pero aún no habían abierto al público. En el Renacimiento se inicia la ciencia moderna con la recuperación del mundo clásico. Además, Vesalio, Paré y Paracelso hacen nuevas aportaciones a la anatomía humana, la cirugía y la química. Se inventan nuevas formas farmacéuticas como extractos sólidos o tinturas líquidas. Evolucionan las farmacias y los boticarios descubren nuevos fármacos, pero también se abusa de los remedios secretos. A mediados del siglo XVI, los médicos tenían un conocimiento inexacto de la anatomía humana, de no ser por Andrés Vesalio, quien se jugó la cárcel o incluso la vida, ya que la disección estaba totalmente prohibida. Él iba por los cementerios profanando tumbas y realizando disecciones. En 1537 se mudó a Padua, en el norte de Italia, donde terminó sus estudios. Poco después de terminar sus estudios, fue nombrado jefe de cirugía y anatomía y durante 5 años no paró de hacer disecciones a cuerpos humanos. En el barroco nace la ciencia moderna gracias a las aportaciones de Bacón, Descartes y Galileo Galilei. En medicina destaca el nacimiento de la filosofía moderna y en terapéutica el auge de la iatroquímica, que es la utilización de la química para hacer medicamentos. Aparecen diversas farmacopeas y la farmacia deja de ser un arte. En el romanticismo, a mediados del siglo XIX, aparece Pasteur, que da un nuevo concepto de enfermedad. La microbiología médica, se desarrolla la higiene pública y medicina social. Nace así la farmacología experimental, la química moderna que desarrolla el estudio de los gases y en el positivismo que se da a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el cual se continúa desarrollando la medicina experimental. Se identifican agentes patógenos causantes de enfermedades y su erradicación mediante vacunas. En terapéutica se desarrolla la quimioterapia sintética, aparecen los inyectables. Wood inventa la aguja hipodérmica, Parvas la jeringa, Limousin las ampollas de vidrio, Cachet bolsas de oxígeno y goteros, y de Nobel los extractos fluidos, tabletas y cápsulas. John Newport Langley desarrolla trabajos sobre la relación del sistema nervioso y los fármacos. En nuestra era contemporánea se crea una nueva disciplina, terapéutica experimental. Se desarrollan además los fármacos como principal recurso médico y llega el auge de la bioquímica, con la revolución tecnológica aplicada a la medicina y al desarrollo de la industria farmacéutica. Los farmacéuticos en la primera mitad del siglo XX que enseñaban farmacia en las facultades solían tener doble licenciatura: farmacia, ciencias naturales, botánica, farmacia, ciencias químicas. Esta era la más frecuente por el alto contenido en materias comunes, aunque también habían farmacéuticos dedicados a la galénica. Estos farmacéuticos estudiaron con el Plan de 1886, que duró 50 años. La licenciatura constaba de 5 cursos: el preparatorio, que se cursaba en una facultad de ciencias y se estudiaba ampliación de física, mineralogía y botánica, química general y zoología. En 1886 se implementó un plan de estudios que duró 50 años, el cual contenía un primer curso de farmacia que se dedicaba a enseñar el manejo de instrumentos y aparatos de física aplicados a la farmacia, mineralogía aplicada y zoología aplicada. El segundo curso de farmacia se enseñaba botánica descriptiva y determinación de plantas medicinales y química inorgánica aplicada a la farmacia. En el tercer curso de farmacia, que enseñaba la materia farmacéutica vegetal y química orgánica aplicada a la farmacia. Y en el cuarto curso de farmacia se enseñaba análisis químico y en particular de los alimentos, medicamentos y venenos, y farmacia práctica o galénica, y legislación relativa a la farmacia y prácticas de materia animal, mineral y vegetal. Y un curso de doctorado que estudia química biológica con su análisis, e historia crítica de la farmacia y bibliografía farmacéutica. Era obligatorio realizar prácticas para obtener el doctorado y defender una tesis de investigación. Los farmacéuticos de 1890 estaban perfectamente informados de todos los acontecimientos que revolucionaron a la ciencia de la farmacia.
el avance de la química y la aparición de la medicina preventiva, con las aportaciones de científicos como Edward Jenner, padre de la microbiología e inmunología, que vivió en el siglo XIX, Louis Pasteur, que generalizó los experimentos de Jenner sobre vacunación, químicos relevantes como Claude-Louis Berthollet, 1748, médico que se dedicó a la química. Antonio Lavoisier ordenó la química para que pudiera desarrollarse posteriormente. John Dalton y John Jacob Berzelius, los dos grandes figuras de la química moderna, y el avanzado de su época Dmitri Mendeleev, autor del sistema periódico natural de los elementos químicos, la tabla periódica que sigue vigente en nuestros días. Desde finales del siglo XIX, el farmacéutico avanzado tiene detrás del mostrador una robótica amable y acogedora, capaz de albergar agradables tertulias más o menos científicas, en un auténtico laboratorio químico-farmacéutico, donde puede con toda solvencia preparar nuevos medicamentos. Otros farmacéuticos se salen de la oficina de farmacia para crear laboratorios independientes. Posteriormente será la industria farmacéutica la que prepare los nuevos medicamentos, relegando la actividad galénica de los farmacéuticos de oficina a una importante decadencia durante el siglo XX. La química era fundamentalmente química orgánica aplicada a la farmacia y a la botánica. Era una farmacognosia y fitoquímica. Tuvo un enorme impulso la química biológica por varios farmacéuticos que fueron pioneros en incorporarla y desarrollarla en sus planes de estudios, como curso obligatorio de doctorado, antes que los químicos, biólogos e incluso los médicos. En la España de la Segunda República, la bioquímica fue protagonizada e impulsada por farmacéuticos y médicos españoles, incluso a nivel mundial.